En este tema llegó a esta redacción Robert Valencia, analista político y periodista de la red conectas.org. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo ves tú y a un año de esta tragedia en la historia moderna de la democracia estadounidense? Bueno, primero que todo, Gabriela, un feliz año para ti y a todos los productores de este programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay que analizarlo desde varios puntos de vista. Concuerdo perfectamente con lo que dice Joe Biden. Creo que ha sido uno de los discursos más fuertes que ha lanzado durante su presidencia, pero creo que señalar a Donald Trump como el único culpable de esta situación me parece que no va al fondo del asunto. Yo creo que aquí existen dos partidos políticos en Estados Unidos que han precisamente no permitido, quiero rectificar un poco eso, pero que analizándolo desde ambos puntos de vista, tanto del parte demócrata como parte republicana, señalan precisamente que la democracia está en peligro. Y me remito a lo siguiente. Claramente el día de hoy vemos que los republicanos tienen la mínima intención de llegar al fondo del asunto, de saber qué fue lo que ocurrió el 6 de enero. Siguen impulsando teorías de conspiración, y esto lo hemos escuchado incluso de parte del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, quien ha dicho que el FBI estuvo detrás de todo esto. Hemos escuchado de parte de Lindsey Graham, senador de Carolina del Norte, que diciendo que el presidente Joe Biden ha querido politizar ese tema cuando realmente fue un tema político desde el comienzo, pues de lo contrario no se hubiera lanzado este ataque. Es decir, los republicanos no tienen ni un ápice de arrepentimiento o de reflexión respecto a lo que ocurrió hace un año. Y de parte de los demócratas también tienen un grado de responsabilidad en lo que pueda acaecer al futuro. ¿Por qué lo digo? Porque los demócratas no se han puesto de acuerdo para pasar dos leyes contundentes que precisamente protejan el proceso democrático que ellos dicen defender. Se dice, según reportes del Washington Post, que tanto Joe Manchin, que es el gobernador de Virginia Occidental, y Kyrsten Sinema, senadora de Arizona, están en desacuerdo en eliminar lo que nosotros conocemos aquí en Estados Unidos como el filibusterismo, que es una figura que no existe en la Constitución y que obliga al Senado a alcanzar 60 votos para que se aprueben las leyes. Es decir, que en este caso los demócratas necesitan de 10 republicanos para pasar una ley o una provisión que elimine el filibusterismo. Obviamente los republicanos no lo van a hacer porque perjudicarían sus chances de hacerse a la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes de cara a las elecciones del 2022. Obviamente podemos analizar esto a profundidad, pero yo creo que aquí hay más de un responsable precisamente de lo que acontezca de aquí en adelante, porque hay mucho en juego en las elecciones, tanto de término medio, como se conoce aquí en Estados Unidos, como las venideras del 2024, que son las presidenciales. Ahora te pregunto, el día 15 de enero está programado la conferencia que canceló a pedido, recomendación, súplica de sus asesores el expresidente Trump el día de hoy, y la pasa para su mensaje para ese 15 de enero en Arizona en un rally. ¿Qué potencia tiene hoy Donald Trump cuando ya no es presidente, cuando ya está, digamos que prohibido en redes sociales, cuando está vetado, si me permites el término, pero aún así tiene una influencia enorme, como se ha visto, dentro de las filas del Partido Republicano? Sí, exactamente. Y yo creo que eso es precisamente un microcosmos de lo que hemos visto a nivel en política nacional. Hay muchos estadounidenses que están en acuerdo con políticas progresistas generales, es decir, hay muchas personas, incluso algunos republicanos, están de acuerdo con medidas, por ejemplo, en la protección del derecho al voto. Incluso hay algunas personas que en la gran mayoría de los estadounidenses están de acuerdo con medidas pro aborto. Sin embargo, los republicanos van en contra de la voluntad general de los estadounidenses, y eso lo vemos, por ejemplo, en las votaciones de casi un cuarto de siglo, en donde los republicanos ganaron la presidencia por el colegio electoral, pero perdieron el voto popular. Y así es como vemos, por ejemplo, esta posición frente a Donald Trump. La gran mayoría desaprobó todo lo que hizo Donald Trump. Donald Trump perdió el voto popular en el 2016, perdió las elecciones en el 2020, y aún así los republicanos, una parte republicana, sigue apoyando a Donald Trump. Y esa ha sido la temática republicana en general, que van en contra de la voluntad de los estadounidenses en general, no tienen intenciones de entender
los cambios culturales que existen en Estados Unidos y que por el contrario siguen impulsando no solamente las teorías de conspiración que nos llevaron al 6 de enero, al contrario, siguen ahondando en esas mentiras hasta la fecha, a pesar de todo lo que ocurrió hace un año, y siguen empeñados en respaldar un presidente que precisamente instigó esa insurrección o lo que yo llamaría un autogolpe de Estado del 6 de enero. Los republicanos van en contra de las decisiones de los estadounidenses. Y bueno, hay mucho más para platicar, pero nos hemos terminado el tiempo. Hay que también subrayar la presencia de un importante republicano, ex vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, por cierto, quien estuvo ahí, y ese acto de presencia también habla de un partido republicano que está pues en esta lucha por sobrevivir o por mantenerse de alguna manera cooptado por Donald Trump. Muchas gracias, Robert Valencia, un buen año. Voy a marcar una pausa.